importante destacar cuál es la relevancia de este tema en el momento en el que vivimos, ¿no? Todos conocemos las cifras alarmantes de salud pública en las que está inmersa el país, conocemos el problema de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, lo vemos a diario a nuestro alrededor y en este momento, frente a esta problemática, es paradójico que tengamos la solución enfrente de nosotros, ¿no? Hay un potencial que hemos desaprovechado en el campo mexicano y ante esta situación tenemos exclusivamente esfuerzos aislados, tenemos esfuerzos como la campaña nacional contra el hambre, que es liderada por la Secretaría de Desarrollo Social, tenemos la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que es dirigida por la Secretaría de Salud, y Zagarpa está impulsando una propuesta de reforma del campo, pero no podemos seguir con esfuerzos aislados, necesitamos una visión estratégica y una visión estructurada que nos permita verdaderamente hacer frente a la contingencia a la que estamos enfrentando. Y para verdaderamente resolver esto necesitamos revalorar cuál es el papel del campesino. El pequeño productor, el campesino, es el responsable del 40% de los alimentos que se producen en nuestras tierras. Es el responsable del 80% de la diversidad de esos alimentos. Y a pesar de ello, hemos invisibilizado al campesino, creemos que es un anclaje al pasado que no nos permite avanzar cuando la realidad muestra que estamos completamente equivocados, que de hecho es el campesino, el pequeño productor, el que ha defendido esta diversidad alimentaria que podría ser la respuesta a la problemática de salud que estamos enfrentando actualmente. Hemos dejado atrás la dieta tradicional y la hemos sustituido por alimentos ultraprocesados, por refrescos, por pastelillos, por jugos, por bebidas endulzadas, por cereales en caja, y hemos olvidado cuál es la dieta tradicional y los resultados son evidentes, ¿no? En México hay 27.4 millones de mexicanos que viven en carencia alimentaria y tristemente una porción importante de estos mexicanos que viven en carencia alimentaria también sufren de sobrepeso y obesidad. ¿Y cuál es la respuesta? La diversificación de nuestra alimentación. Y esa diversificación está en el pequeño productor, en el campesino, en el campo mexicano. Entonces, tenemos que voltear a ver al campo mexicano para atender esta problemática urgente. Y bueno, este es el contexto en el cual nos encontramos y me parecía fundamental destacar cuál es la relevancia de este tema que vamos a abordar a lo largo de estas mesas en estos 2 días. Y ya para entrar en la primera mesa, la política agrícola como garantía de la salud alimentaria, me gustaría presentar a los ponentes. Tienen un extenso currículo, entonces vamos a tratar de dar solo algunos puntos, pero no es todo el currículo que tienen, ¿no? Aquí a mi derecha está Julieta Ponce, que es directora del Centro de Orientación Alimentaria. Ella es nutrióloga por la UAM, tiene maestría en Administración de Sistemas de Calidad, diplomada en Manejo Integral de Obesidad por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios en alimentos por la Iowa State University, tiene estudios de Antropología del Campo y la Ruralidad en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, diplomada en Agroecología y Sistemas Alimentarios en Latinoamérica por la Universidad de Córdoba, Argentina. Es fundadora del Sistema Oasis en la Clínica de Estilo de Vida, miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, coordinadora del Foro Nacional por la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México y miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. Posteriormente vamos a tener la ponencia de Jonathan Martínez. Él es oficial de programa en México de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Él es ingeniero agrónomo por la UAM con especialidad en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Costa Rica, con especialización en Innovación en la Producción Agrícola
por el Galil Institute de Israel, tiene estudios superiores en desarrollo rural en el Centro Nacional de Capacitación Agropecuaria del Reino de España, así como estudios en desarrollo de estrategias agroempresariales por la Universidad Autónoma de Chapingo. Y finalmente tenemos la participación de Carmen Osorio Hernández. Ella es socia de la Red Nacional Promotoras y Asesoras Rurales, RedPAR, es licenciada en Biología por la UNAM, cuenta con maestría en Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, cuenta con estudios de doctorado en el Programa de Desarrollo Rural en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Fue coordinadora del Programa de Desarrollo Comunitario de la Península de Atesta en Campeche y desde el 2013 es parte del Consejo Directivo de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México. Entonces, después de esta breve introducción, le doy la palabra a Julieta para que nos pueda hablar del tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Alianza por la Salud Alimentaria por meter este tema a la agenda, que siempre habíamos estado metidos más en temas de nutrición. Y este punto del pequeño y pequeña agricultor nos llama la atención en su relación íntima con el estado de nutrición de la población en México. Lo primero que me gustaría decir es que para nosotros una hipótesis cada vez más cercana a la realidad es que cualquier grado de pobreza afecta la alimentación en las familias. Es decir, que no solamente la medición de la carencia alimentaria o de la pobreza alimentaria, como se llamó antes, sí, está reflejando la mala nutrición en México, sino que si nosotros consideramos que aproximadamente el 80% de los mexicanos estamos en riesgo de pobreza, es muy probable que los mismos mexicanos que padecemos hoy carencia alimentaria o cualquier grado de pobreza, estemos padeciendo paradójicamente al mismo tiempo sobrepeso, obesidad y sus consecuencias. Quiere decir entonces que es cada vez más cercana esta línea. Ahora bien, me gustaría decir también que el empobrecimiento del campo está también íntimamente ligado con el gasto superior en atención a las enfermedades cardiovasculares y las otras relacionadas con la obesidad. Es decir, que mientras el país no supere la pobreza, lejos estamos de una política alimentaria y nutricional que resuelva por un lado el asunto del campo y por el otro el asunto de la salud de los mexicanos. Entonces, una primera línea tendría que estar enfocada a superar el pobre 3% del Producto Interno Bruto del campo y por lo menos elevarlo a un 5% de crecimiento del PIB en el campo para que pudiéramos nosotros empezar a pensar en un elemento sustantivo de política alimentaria. Por otro lado, si nosotros hacemos la sumatoria de las personas con pobreza y carencia alimentaria, vemos en una tendencia del 2006 al 2012 que los millones de personas en pobreza van en aumento. Sin embargo, en algunos porcentajes ustedes pueden ver que se ha superado brevemente la carencia alimentaria, queda probablemente un punto porcentual por debajo del año de la medición anterior, que es del 2010. Sin embargo, estaríamos hablando de 28 millones aproximadamente de personas en carencia alimentaria, mismas que seguramente están padeciendo sobrepeso, obesidad o diabetes. Entonces, el peor de los mundos para padecer obesidad o diabetes, pues es estar en carencia alimentaria al mismo tiempo, ¿no? Porque tan solo los medicamentos de un mes en diabetes, pues superan la canasta mínima básica. O sea, superan los 2.200 pesos mensuales el tratamiento de diabetes por persona. Suponiendo que en una familia haya 2 personas con diabetes, pues si estas personas viven en el campo y tratan de ser productores, pues complica todavía más la subsistencia de las familias. El segundo punto rector es que una hipótesis es que si la carencia alimentaria tiene su origen en la baja disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, la obesidad puede estar originada por el exceso de alimentos industrializados. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras los alimentos sanos no estén disponibles en los lugares donde deben de estar y no estén accesibles, lejos estamos de una política que supere ambas cosas. Por eso no podemos estar pensando que si la Secretaría de Salud va a atender el problema de diabetes y obesidad y por su lado Zagarpa
está pensando que tal vez algún día va a apoyar a los pequeños productores, no podemos estar pensando en estos momentos, está totalmente colapsado el presupuesto de salud. No hay más camas para personas ya con padecimientos relacionados con la mala alimentación. Entonces, lo que decimos nosotros es que la falta de alimentos nutritivos y accesibles, ese es el verdadero problema. Esta sería la historia de indicadores de nutrición para toda la población mexicana desde 1988 al 2012, que ustedes no se cansen en leer estas cifras, yo se las voy a tratar de resumir, pero si nosotros volteamos a ver, la población más despreciada por las políticas de salud en este momento son los menores a 5 años, en particular la población entre 0 y 24 horas de nacido. Eso es la población más despreciada para la política de salud. En este caso estaríamos hablando del alimento básico, la leche materna, que para Zagarpa, pues, por supuesto que nunca ha pensado que la leche materna puede ser parte de la canasta básica de los alimentos nutritivos que hay que proteger. Sin embargo, al no hacer una política vinculatoria, nunca vamos a poner a la leche materna como base de una canasta alimentaria que pudiera estar apoyada por todas las secretarías y todos los representantes del Estado. Por otro lado, quiero decirles que los problemas a resolver, este sería el resumen, los problemas a resolver para México en este momento, urgente, abatir la desnutrición y la anemia. Por otro lado, vigilar, detectar y atender el riesgo metabólico de los niños que ya tienen sobrepeso y obesidad. Y para los adultos, incrementar la cobertura de atención dietética especializada en personas que ya tienen diabetes, hipertensión y dislipidemia. Si estas son las 3 urgencias como país, lo que a nosotros se nos ocurre, además de la lactancia materna, es que tendríamos que hacer primero una lista de nutrimentos estratégicos a vigilar. Si los profesionales de la salud pudiéramos determinar que el hierro y el zinc son esenciales para resolver anemia junto con las vitaminas en un paquete de vitaminas, incrementar las fibras solubles e insolubles, alimentos con bajo índice glicémico, alimentos que no tuvieran azúcar añadida y sin jarabe de maíz de alta fructosa, bajar las grasas trans, incrementar los alimentos con omega 3, aumentar las grasas monoinsaturadas, bajar el sodio y aumentar las proteínas vegetales. Todas estas cuestiones que son técnicas, en una traducción alimentaria diríamos nosotros que el primer paquete de alimentos estratégicos para la población debiera ser frijol, una amplia variedad de verduras, frutas y hortalizas que nos den este conjunto, más las fibras solubles, el maíz como sustento no solamente de las calorías, sino de toda la riqueza que ya hablarán en las otras mesas, el amaranto, el pescado, la chía, las semillas o el aguacate. Este sería un primer conjunto de alimentos estratégicos a privilegiar, apoyar y en todo el conjunto de una política tendríamos que ponerlos disponibles y accesibles. Y si me apuran, tendríamos que subsidiarlos y asegurar que todas las familias los tuvieran cada quincena en sus mesas. Tercera línea de pensamiento es que si alguien planea producción, en este caso quienes planean la producción de este país, si es que se planea, sin la distribución interna, entonces obliga a vender a quienes procesan y distribuyen con grandes ganancias. Es decir, si Zagarpa está apoyando los cultivos que está apoyando y no le interesa las estrategias de distribución, lejos estamos de alcanzar un abasto y mucho menos de un consumo humano. Sin embargo, lo que se ha estado haciendo probablemente en los últimos 30 años es que lo que se cultiva en este país se le vende a quien sí pueda distribuirlo lo más rápido posible. Entonces, en este caso es donde se invisibilizan a los pequeños productores y se vende a quien compra grandes volúmenes que los puedan procesar rápidamente y que rápidamente pueda llegar a través de las líneas de distribución a toda la población, en particular a las zonas donde no hay mercados ni grandes tiendas de venta. Entonces, aquí es donde los productos industrializados han hecho verdaderamente su mercado. Entonces tenemos el crecimiento exponencial de tiendas departamentales y de conveniencia, tiendas de abarrotes y la desaparición de mercados. Aquí es donde se vulnera la disponibilidad de los alimentos saludables. En este caso, lo que podríamos decir nosotros que lo que pesa en la balanza agrocomercial del país son los productos de origen animal, que son los que han crecido junto con los subproductos, además de
de los cultivos que son de grandes extensiones, monocultivos, con una misión comercial, y lo que menos se ha apoyado en este caso sería la producción de pescado, las semillas, el frijol, por aquí tenemos el cacahuate, algunas verduras y hortalizas, y por supuesto ha disminuido asimismo el consumo de tortilla de maíz. En 10 años aproximadamente se ha bajado de 97 kilos per cápita a 58, más o menos 58 el kilo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué alimentos es que las familias han superado? Recordemos la primera línea de pensamiento: cualquier nivel de pobreza afecta a la alimentación, es decir, cuando el bolsillo ya no alcanza para todo lo que hay disponible, entonces las familias resuelven hacia adentro. Consumir menos frijol y menos tortillas y menos verduras y hortalizas, las familias han resuelto de la siguiente forma. Entonces, en lugar de consumir alguno de estos productos, consumen embutidos, salchichas, algunos pseudocereales, fórmulas maternizadas, que aquí se destinan bastante parte del presupuesto de las familias, galletas, en particular refresco, galletas, tortillas y huevo es lo que más calorías aporta a las familias que viven en un contexto rural o urbano. Muy probablemente los pequeños productores de zonas rurales estén desayunando estos alimentos y estén tratando de producir con mucho esfuerzo frijol, maíz, hortalizas y otros cultivos que debieran ser los más privilegiados en este país. Esto, nada más como dato, el incremento de 37% en el consumo de estos productos vino a raíz del Tratado de Libre Comercio. Es decir, las relaciones comerciales que han tomado la decisión del patrón alimentario en México, hoy se deslindan y quieren que se resuelva a través de la Secretaría de Salud. Entonces, una decisión comercial no puede resolverse solamente con este pensamiento. Y la cuarta línea de pensamiento que quiero compartir es que México requiere una política alimentaria y nutricional. Ojalá que nos acostumbremos a hablar de alimentaria y nutricional para combinar y vincular en una sola estrategia a quien produce los alimentos y a quien se los come. Es decir, cuando nosotros hablamos de alimentación, hablamos de lo que es físico, lo que se ve, se come, se huele, se mastica, que es el alimento. Pero cuando hablamos de nutrición, hablamos ya del impacto que tuvo a través del consumo humano. Entonces, mientras nosotros estemos desvinculando a tirones, por un lado la alimentación y por otro la nutrición, pues vamos a quedar invisibilizando a todos los padecimientos ocasionados por una decisión de mercado, que fue el Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí me gustaría decir también que Zagarpa, en su plan sectorial, asume el objetivo o una estrategia para cumplir la meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo en México Incluyente y México Próspero. Entonces, queda determinado en los documentos oficiales, en el diario oficial, que Zagarpa tiene la obligación, en este caso el objetivo, de asegurar una alimentación y nutrición. Entonces, me sorprende que en el plan sectorial de Zagarpa sí están considerando en el papel alimentación y nutrición. Sin embargo, en sus estrategias y en los indicadores, como se mide la política, al menos de esta secretaría, no hay una sola estrategia para ver cómo vamos a asegurar el consumo de lo que se está produciendo. Y hago un paréntesis para decir, y cito al secretario Enrique Martínez y Martínez en una sesión donde dijo: aquí se apoya lo que se vende, no lo que se come. Esas fueron las declaraciones. Entonces, me sorprende que en este sexenio esta secretaría incumple su compromiso asumido públicamente de asegurar en este caso, la alimentación y la nutrición adecuada, además. O sea, no es con alimentos industrializados o con productos dañinos, sino con una nutrición adecuada a los mexicanos y en particular para aquellos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa. En este último minuto quiero decirles que México no puede desviar su vocación. La vocación de este país es ser un país productivo, nutrido y rico. Los centros Vavilov, que están marcados en todo el planeta, declara que México es refugio irreemplazable de la biodiversidad y origen de plantas comestibles, uno de los únicos 8 puntos en todo el planeta que está alimentando a la humanidad es México.
no debe desviar esta vocación agroalimentaria y que si está distribuida en prácticamente todo el territorio es porque por lo menos el 70% está sustentado con manos campesinas de pequeños y medianos productores. Y por otro lado, no quiero obviar tampoco decir que los reconocimientos internacionales a la cocina mexicana han sido también parte de esta vocación. La alimentación en México es una tradición viva y nosotros somos los únicos que no estamos considerando eso. Por lo tanto, terminaría diciendo que en esta última cuarta línea de pensamiento, la política en nuestro país no puede estar lejos tampoco del marco jurídico, debe estar con base en el derecho a la alimentación y este sería un primer esquema que nosotros sugerimos para la política alimentaria y nutricional. Basados en el derecho a la alimentación, debe haber alimentos estratégicos que sean nutritivos, suficientes y de calidad, basados en el cuarto constitucional, que estén cumpliendo transversalmente con no violentar ninguno de los otros demás derechos humanos, con base en una, no le llamaría canasta básica, sino como en aquel conjunto de alimentos que cuando se producen en México favorecen la economía y que al mismo tiempo impactan en la salud positiva de los que se lo comen. Es decir, estos no le llamaría canasta básica porque no solamente serviría para medir la pobreza alimentaria, sino al revés. ¿Cómo apoyamos estos alimentos estratégicos? Ahora sí, con los 4 pilares del derecho a la alimentación, incrementando su producción, aumentando sus puntos de venta, promoviendo el autoconsumo, el subsidio, la elevación del ingreso mínimo para adquirirlos, vigilar sus precios, hacer una reserva estratégica de ellos y ahora sí, una vez que se consumen, medir lactancia materna, desnutrición y obesidad. En todo caso, una política alimentaria basada en el pequeño productor también debería estar medida con indicadores de nutrición. ¿Por qué no? Es decir, una vez que México esté produciendo y asegurando el consumo de los alimentos nutritivos, tendría que verse en las prevalencias de sobrepeso, de obesidad, en cuántos millones de diabetes hemos prevenido y, por último, hacer de esto la cultura alimentaria y nutricional libre de conflicto de intereses y con campañas basadas en derecho. La cultura alimentaria no se transmite por la televisión. La cultura alimentaria se hace comiendo bien. Gracias, Julieta. Yo creo que no. Yo voy a preferir que me vayan pasando las diapositivas para no errar. Muy buenos días. Bueno, a nombre de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, agradezco la invitación pues a este evento, ¿verdad?, que hoy nos convoca, del pequeño productor al consumidor. Y bueno, básicamente la Red PAR somos un colectivo, alrededor de 30 mujeres promotoras, asesoras e investigadoras que estamos vinculadas de alguna forma a la problemática del campo. Pertenecemos, bueno, algunas a 16 organizaciones civiles, no todas, sino a diferentes organizaciones civiles, a 2 centros académicos y actualmente estamos trabajando o tenemos presencia en 11 estados del país. En estos estados, pues básicamente acompañamos procesos organizativos con mujeres rurales, campesinas e indígenas. Entonces, bueno, aquí básicamente la ponencia que hoy quiero compartirles van a ser algunos estratos de un trabajo de acción, investigación que realizamos como red. Fue un proyecto colectivo sobre formas de resistencia y estrategias de mujeres rurales mexicanas ante la crisis alimentaria y el cambio climático, acciones conjuntas para transformar la vida. Bueno, este proyecto se realizaron básicamente talleres participativos en 19 comunidades de 9 estados de la República. Fueron beneficiadas 435 mujeres, de las cuales 328 indígenas y 107 mestizas, y participaron 9 hombres, para no decir que hay inequidad. Y bueno, estas mujeres y estos hombres que participaron pertenecen a 9 pueblos indígenas. Si me pasa la siguiente, por favor.
Básicamente, bueno, aquí la presentación son 4 puntos, donde básicamente les voy a hablar muy breve sobre la problemática de la crisis alimentaria y políticas públicas, el efecto de las políticas públicas en la salud y en la alimentación de las mujeres indígenas, con base en el proyecto que les comentaba, en algunas estrategias y resistencias de las mujeres rurales frente a la crisis alimentaria, y demandas y propuestas que básicamente se plasman en una agenda de las mujeres rurales. La siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, con esta, y básicamente el trabajo que realizamos pues tuvo como contexto la crisis que hubo en el 2011 y en el 2008, que fueron en 2 momentos, en donde básicamente se reflejó un aumento de los precios de alimentos y materias primas, y bueno, todo esto estuvo bajo el dominio de las grandes transnacionales, ¿no? Con esto, bueno, también a partir de esta crisis, y bueno, como hemos visto en trayectoria, se han definido algunas políticas del campo, pero estas políticas realmente lo que han convocado es a una dependencia alimentaria, un éxodo de la población del campo, en donde se ha originado básicamente la feminización de la pobreza. Entonces, y bueno, acompañado de un deterioro de los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad. Por eso decimos que la participación de hombres, de la pequeña propiedad y de los campesinos en esta nueva política nacional, pues también se tiene que recuperar la participación de las mujeres rurales indígenas. ¿Por qué? Porque son las encargadas del hogar, son las que constituyen el principal eslabón de la cadena alimenticia, son las primeras productoras de la alimentación, y aún más si pensamos la problemática de migración que impera en nuestro país, en donde básicamente hay comunidades donde están comandadas por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene mayor relevancia en este sector, que son las mujeres rurales. Las políticas que se han dirigido a esta parte de responder a la crisis alimentaria, pues básicamente han sido políticas que han tenido un efecto pues más que positivo solamente en términos de generar recursos o de dar recursos, pero negativos en varios ámbitos de la situación de vida de las mujeres rurales. Algunos ejemplos que son las mismas mujeres las que ponen énfasis es oportunidades, que va cambiando de nombre pero que no cambia de fondo, ¿verdad? En donde ven a las mujeres básicamente como consumidoras y no como productoras de alimentos. En este sentido, pues este tipo de políticas ha generado cierta incertidumbre en el contexto del campo, y al mismo tiempo también han promovido la reproducción de los roles tradicionales de las mujeres, incluso promoviendo que dupliquen, tripliquen y cuatripliquen el rol, ¿no? Como algunas de ellas dicen aquí, sentimos que oportunidad nos trae más trabajo para nosotras como mujeres y angustias por no tener tiempo para atender todas las exigencias que este programa específicamente trae. La siguiente, por favor. Bueno, en esta parte realmente el trabajo fue muy amplio, pero bueno, yo me voy a centrar en esta parte de los efectos en la salud y en la alimentación, y voy a recuperar simplemente algunos pequeños testimonios que dan cuenta de esto y de cómo ellas perciben la crisis alimentaria. Por ejemplo, ellas mencionan que hay cambios en la producción y menos capacidad de producir. Se refieren a la frecuencia, consumen menos veces, consumen alimentos menos veces al día, y además este tipo de alimentos es menos variada, y consecuentemente se provocan más enfermedades o se dan más enfermedades como son la gastritis, la presión arterial, la obesidad y la diabetes, ¿no? Entonces, y bueno, esto, como algunas de las mujeres de Cherán menciona, en todas las familias hay enfermos, las enfermedades más frecuentes son las gastritis y la diabetes, hasta en los niños, ¿no? Entonces, esto da cuenta un poco de lo que nos compartía Julieta Ponce, de cómo está el panorama y la situación de la salud.
En las mujeres generalmente existe una constante en problemas de obesidad, en tener dolor de cabeza, en anemia, y es esto aún más profundo cuando las mujeres están en estado cuando están embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, como aquí dan cuenta algunos testimonios que ustedes pueden ir leyendo, entonces, ¿por qué? Porque los alimentos no contienen, si se pierde esta variedad y esta diversificación de alimentos, y sabemos que los alimentos contienen esta riqueza nutritiva con base en la relación de vitaminas, pues con esta pérdida obviamente están teniendo están ingiriendo o están retomando vitaminas al cuerpo que son importantes pues para mantener una buena salud. Y bueno, algo que también es bien importante es que se refleja una salud emocional, en donde básicamente hay temor, preocupación, nerviosismo, depresión, inseguridad afectiva. Esto está relacionado básicamente no solo con la producción de alimentos, sino además con toda esta incertidumbre de qué va a pasar con las políticas, de qué va a pasar con la producción ante los cambios climáticos, ¿no? Ante la imperante de sequía o inundaciones que, por ejemplo, se han presentado en algunos estados del sureste como en Tabasco. Entonces, frente a todas estas situaciones, pues todo esto genera cierta incertidumbre, nerviosismo, estrés, que de alguna manera pues vulnera a las mujeres en su estado de salud. Y también en esta parte del consumo, ellas asocian estas enfermedades o algunas enfermedades las asocian con el consumo de carne. Un poco haciendo referencia al cambio, ¿no? De dejar de comer el pollo criollo o el pollo que le dicen en algunos lugares el pollo que se produce en el patio, a consumir el pollo de granja, y que les provoca de alguna manera diarrea, dolor de huesos, ¿no? Y en algunos casos les produce, por ejemplo, gripe o cuando consumen comida de cerdo que les produce ronchas en la piel. En fin, digamos que a lo mejor tendríamos que hacer un estudio más profundo para comprobar esto, ¿no? Pero el testimonio de las mujeres es muy importante porque lo están viviendo, lo están sintiendo, ¿sí? Entonces, bueno, frente a esta problemática que no es única, que no nada más es esta problemática, sino es una serie de problemáticas que se van derivando a partir de la crisis alimentaria, pues ellas de alguna manera también plantean algunas estrategias y resistencias. La que sigue, por favor, frente a esta crisis. Y algunas de esas estrategias, por ejemplo, es la diversificación de cultivos de traspatio o huerto de solar, en donde ellas, las mujeres, son las directamente responsables de la producción para autoconsumo. También en la milpa y en la parcela, algunas experiencias, ¿verdad?, de trabajo, pues básicamente se sigue recuperando el trabajo colectivo a través de lo que nosotros llamamos el trabajo mano vuelta o ayuda mutua en las parcelas para la siembra de maíz. Aquí es básicamente para la siembra de maíz y frijol. También algunas mujeres están pues haciendo acciones importantes en el rescate y en el resguardo de las semillas criollas, y básicamente existe aún esta parte que es importante en la transmisión de saberes, no solo en la cultura alimentaria, sino también en la herbolaria, que es importante para subsanar algunas enfermedades. Y bueno, pues también en algunas organizaciones se han fortalecido para tener acceso a información sobre lo que es el buen comer y su relación con la salud. Si bien hacen referencia a toda esta parte negativa de lo que son los programas, en lo único que destacan es que, bueno, estas de alguna manera son fuentes de ingreso o constituyen fuentes de ingresos para la compra de alimentos básicos. Estos alimentos obviamente incluye azúcar, sal, compran frijol, ¿no?, sopas, pero además también la compra de refrescos y de alimento chatarra, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí esta mirada crítica de para qué se usa lo que llega de los programas, pues es bien importante. No necesariamente va para bueno, y
no solamente se usa para alimentación, ¿no? Sino además, a veces, y algunas de las mujeres lo mencionan en sus testimonios, algunos de los recursos que nos llega de oportunidades se los tenemos que dar a los maridos. Y los maridos, por supuesto, que no es para la compra de alimentos, es para la compra del aguardiente ¿no? O para otras cosas. Y bueno, también se han creado como algunos espacios de reflexión, en donde se hace básicamente énfasis en la lucha por los derechos de las mujeres y sobre todo también espacios de recreación, ¿no? Muchas de las mujeres pues acuden a estas reuniones. Y bueno, aquí viene otra contraparte del programa de oportunidades, en donde muchas mujeres nos llegan a estos talleres porque Oportunidades les demanda mucho tiempo para asistir a estos talleres, en donde son importantes, porque de alguna manera en estos talleres pues no solamente se hace esta reflexión de cuáles son sus derechos, incluso en algunos de esos talleres algunas de las mujeres de Sautla decían: la alimentación es más que un derecho, es la vida, por todo un proceso de concientización y de reflexión de la importancia de los derechos. Pero bueno, también estos espacios son importantes porque son los únicos momentos en que ellas pueden salir de su cotidianidad, compartir experiencias, incluso compartir sus malestares, incluso ver estrategias de sanación, ¿no? Y en estas estrategias de sanación, ver, por ejemplo, la importancia de los temazcales que ya se están perdiendo, bueno, que ahora se llaman temazcales, ¿no? Pero que en algunas comunidades eran los baños de vapor. La que sigue, por favor. Y bueno, frente a este panorama, ellas como parte de este estudio, y bueno, por supuesto nosotras como red que estamos como vinculadas a este contexto, pues tenemos algunas demandas y propuestas muy concretas que de alguna manera se reflejan en la agenda de las mujeres rurales. Estas son varias propuestas, pero bueno, aquí recupero solamente algunas de ellas, en donde se demanda reactivar la producción local de alimentos, básicamente de verduras, plantas medicinales y recolección, como es la producción de quelites en la parcela. Es importante esta recuperación de quelites, pero si se siguen usando insumos químicos en las parcelas, pues obviamente hay una pérdida de la biodiversidad y obviamente estos, pues los quelites y otras especies que son consideradas malezas, ¿verdad?, ya no están presentes. Entonces, también demandamos un reconocimiento por parte del Estado a través de las políticas públicas a las mujeres como productoras de alimentos, promotoras ambientales y portadoras de saberes ancestrales, tanto en la medicina tradicional como en la cultura alimentaria. También demandamos reconocer por parte de las políticas públicas que hay diferencias regionales. También es necesaria que una política pública que atienda a estas partes específicas forzosamente debe ir acompañada de asesorías técnicas, acompañamiento técnico, administrativo y organizativo. No es solo llevar los programas y adiós y vengo cada mes, ¿no? O a veces ni cada mes. Es tener un acompañamiento muy específico de qué está pasando con los programas, cómo se están implementando, de qué manera está beneficiando y demás. Por supuesto que también exigimos a las instituciones que haya garantía al acceso de información sobre cómo operan o cómo deben de ser operados estos programas que están relacionados con la producción alimentaria, sobre los presupuestos que se asignan y las normas que incluyen estos programas. Muchas veces estas normas no están accesibles. Si no están accesibles, a veces ni siquiera por el cuerpo técnico, pues mucho menos están accesibles para las mujeres que hablan tzotzil, celtal, mixteco, zapoteco, en fin. Entonces, por ahí hay que hacer por aquí hay que atender esto. Por supuesto que también exigimos una política nacional en apoyo a la organización de mujeres para vender sus productos, que básicamente serían los alimentos sanos, en las cooperativas escolares. Esto haciendo frente a toda esta problemática y pues por supuesto que nos oponemos a toda esta serie de alimentación que han ingresado en las escuelas, como el alimento chatarra, refrescos y demás. Y bueno, ya como reflexiones finales, pues únicamente a partir de este proyecto y de todo lo que nos ha llevado el trabajo conjunto con las mujeres, pues vemos que las mujeres no solo trabajan en la reproducción y en la producción,
sino que, bueno, en la reproducción, sino que además asumen cada vez más este trabajo en la parte productiva, máxime con toda esta problemática de migración y de éxodo rural, ¿no? Las formas de resistencia y las estrategias se dan, vemos que se dan en un contexto de reorganización familiar y comunitaria, y están orientadas sobre todo a estrategias de sobrevivencia. Impulsar políticas que reconozcan el papel de las mujeres como productores de alimentos es algo que tiene que ser tangible. Ya no es posible verlas como simplemente consumidoras, dotar de recursos para que sigan consumiendo sin tener un control de qué es lo que se está consumiendo, y obviamente establecer estrategias para la salud integral de las mujeres, ¿no? En todos los niveles, y obviamente sabemos que si hay una diversidad en la dieta alimentaria, si hay una buena nutrición con base en esa diversificación de la dieta, por supuesto que esto lleva a una posible condición de salud favorable, lo que las mantiene a ellas desde una, no solo una salud física, o lo que las estaría sintiendo satisfacción, no solo una salud física, sino además emocional, y con esto una salud integral que se reflejaría no solo en ellas, sino también en sus familias. Bueno, pues con esto quiero terminar esta ponencia. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué puede hacerse para que el gobierno actual cambie sus programas e integre las 4 líneas de pensamiento: integralidad, transversalidad al rumbo alimentario, nutricional y de salud y desarrollo en el país? ¿Cómo podemos colaborar en la sociedad urbana? ¿Podremos verlo? ¿Cuándo? Desafortunadamente, para que esto pudiera cambiar, necesita cambiar el modelo económico, y es una decisión estructural de país que pudiera desatarse probablemente en la siguiente administración, si esa administración considera que el Plan Nacional de Desarrollo pudiera venir para el quiebre. Esto no sirve, o sea, este modelo económico no sirve. Entonces tendríamos que hablar de un nuevo modelo de país que probablemente ninguna administración se va a echar ese trompo a la uña, porque necesitaríamos una política que por lo menos mire al 2030, con visión corta del 2030, y solamente, si no cambiar el modelo económico, un nuevo Plan Nacional de Desarrollo pudiera generar ahí sí una vinculación entre las secretarías. Es a lo más que podría llegar, ¿no? Pero está claro que esta administración, bueno, sobre estas rutas que nos planteó, pues va a estar un poco difícil, muy difícil, pero hay una probable ventanita. Se acaba de aprobar la Ley del Derecho a la Alimentación en Cámara de Diputados, ahorita está en análisis en los estados, pero ahí es donde podríamos estar vigilantes de que algo pudiera darle dientes, y tendría que hacerse por una ruta de exigibilidad del derecho a la alimentación basados en la disponibilidad y accesibilidad. Pero esto merecería una madurez ciudadana que generara construcción en la documentación de quejas o en la exigencia. Pues tendríamos que tener un pueblo absolutamente informado y activo en este sentido. Y en las ciudades, sobre su pregunta, bueno, por supuesto hay cosas que se pueden hacer. Es tan grave el problema que todo lo que podamos hacer en nuestro lugar es bueno. Por lo pronto, no comprar alimentos que no sepamos de dónde vienen. Entonces, y sí promover el consumo de pequeños productores. Es decir, cuando cachemos un pequeño productor, pues ese es lo que podemos hacer, empezar a consumir de manos campesinas lo más que se pueda. Yo reconozco algunas iniciativas de restaurantes, de slow food, de mercados, tianguis, trueques, colectivos de consumo y de compra que van muy, muy lento. Honestamente, yo les digo, con este modelo de mercado y con esta volatilidad de precios, pues difícilmente vamos a
alcanzarlo en esta administración, pero pues si nos esperamos unos 30 años, a lo mejor sí lo logramos. Tenemos varias preguntas, entonces las voy a ir agrupando. Mejor, Otra pregunta para ti es, ¿cuáles serían las limitaciones en términos de biodiversidad y cocina tradicional de considerar a los alimentos estratégicos como política pública alimentaria y nutricional para el desarrollo social local? Después tenemos, ¿qué impacto en nuestra salud tiene el consumo de alimentos que han sido fertilizados químicamente frente a los alimentos fertilizados orgánicamente? Si estamos ante un problema estructural que desvincula producción-consumo, ¿qué posibilidades tienen los proyectos locales como los tianguis orgánicos? Y la tercera, ¿las organizaciones representadas en este foro han presentado alguna iniciativa ante el Congreso para reorientar la estrategia de las políticas agroalimentarias? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, no encontramos limitaciones para la lista de alimentos estratégicos, es decir, y a lo mejor cada región debería hacer su propia lista, pero las características básicas de un alimento estratégico es que sea producido en este suelo, que de preferencia tenga su origen y diversidad genética también en este suelo, que sea parte de la cultura, que esté permanente todo el año y que tenga, por supuesto, una posible reserva estratégica. Por eso se escogieron esos alimentos, pero pueden cambiar, puede aumentar la lista, ¿no? Ojalá. Entonces, en ese sentido no hay limitaciones. Y para la cocina mexicana, por favor, no hay ninguna limitación. Lo que sí valdría la pena es reconocer alimentos que no son estratégicos y que se están utilizando también en los programas en este sentido, como es la soya, por ejemplo, que no es estratégico y que hasta en las canastas de apoyo a poblaciones vulnerables hay, ¿no? La cuestión del tema de fertilizantes químicos, va a haber una mesa especialmente para esta. Yo lo único que les puedo decir hasta el momento es que tenemos alergias documentadas y ya tenemos leche materna contaminada con fertilizantes químicos en mujeres que viven solo cerca de estos cultivos. Pero no se pierdan esa mesa. Los tianguis orgánicos van, pero pues hacen lo que pueden. Es decir, si nosotros lográramos que en cada comunidad se volvieran a poner al menos un espacio físico para mercado, y bueno, pues con eso podríamos hacer, y necesitamos por supuesto una ley que limite la proliferación, por ejemplo, de los oxxos, ¿no? Que se abre uno cada tres cada día, y que están penetrando ya en zonas suburbanas. Y los documentos y la participación social que hemos tenido en la política pública es que presentamos los resultados del Foro Nacional para la Política Alimentaria y Nutricional con estrategias en todos los tramos de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el impacto en la salud humana. Se le entregó el 24 de enero del 2013 al señor Peña Nieto, se le entregó también a la secretaria Rosario Robles en el mismo mes, y el 11 de febrero del 2013 se le entregó al secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez. Y no solo eso, sino que junto con Sin Maíz No Hay País y Oxfam se hizo esto que es la canasta alimentaria del derecho a la alimentación, de los puntos que nosotros consideramos que deben estar en la ley, además de todas las demás acciones que ha habido a lo largo en conjunto con Alianza por la Salud Alimentaria. Tratamos de estar ahí, pero o estamos persiguiendo a los diputados a ver qué demonios están escribiendo, o nos ponemos a ver pacientes, porque ya tenemos que ver pacientes de 7 y 10 años ya con diabetes. Es decir, el daño es dramático, el daño metabólico en los niños que ya tienen sobrepeso y obesidad es dramático, y hay una distorsión en la alimentación que los niños no conocen los nopales, no conocen los brócolis, en su vida han visto una olla de frijoles encima de la estufa de su casa. Entonces, ¿cómo le explica uno a la vida de estos pequeños y pequeñas que ha transformado la cultura alimentaria una decisión de mercado? Entonces, o nos ponemos a defender el síndrome metabólico y las arterias de los niños, o estamos persiguiendo diputados, ¿no? Pero pues hacemos lo que podemos. Lo que sí es el derecho a la alimentación, que nos parece que nos toca a todos y podemos estar vigilantes. ¿Qué podemos hacer desde la trinchera ciudadana para defender el alga espirulina, la sal de tierra y otras hortalizas en Atenco? Bueno, yo creo que indudablemente tenemos que
fortalecer las alianzas. Otra cuestión importante es que tenemos que trabajar mucho en esta parte de concientizar, de llegar a de hacer llegar la información. Me parece que los medios de comunicación pues no favorecen mucho en lo que se están promoviendo, ¿verdad? Entonces me parece que sí tenemos que articularnos más los diferentes sectores, tanto no solo organizaciones sociales, sino también de investigación, y también pues intentaremos hacer un esfuerzo con todo lo que implica, como dice Julieta, de entrar con el sector gubernamental, pero es necesario. Por supuesto que las hortalizas, pues definitivamente constituyen un sector de la producción importante, pero no podemos nada más apostarle a las hortalizas cuánto requieren condiciones de riego específicas, y además esas condiciones de riego, por ejemplo, habría que plantearse en términos de calidad del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seguir bueno, no sé si entendí bien por ahí la idea, pero me parece que sí es reflexionar un poco en esta parte de si existen las condiciones de riego para seguir, o más bien para fortalecer la producción de hortalizas, y en qué condiciones están estas aguas, ¿no? A mí me impactó una vez en Hidalgo, en Izmiquilpan, las mujeres, pues no, la gente en general en la parte del Valle del Mezquital pues sigue produciendo hortalizas utilizando las aguas del riego del Valle del río, del Valle del Mezquital. Y eso pues es altamente impactante para la salud, ¿no? Pero ¿qué hacemos en términos, o cómo le tenemos que hacer para mejorar la infraestructura, para canalizar el riego que sea de agua pues no aguas negras, ¿no? Entonces yo creo que, la problemática es profunda, pero sí necesitamos articularnos más, hacer investigación y sobre todo establecer mecanismos de informar a la gente. Esto que decía el compañero de la FAO sobre qué va a pasar si los pequeños productores o productoras llegan a cultivar maíz transgénico en condiciones de sequía, por ejemplo, porque no habrá alternativa. Pues sí, esa es una cuestión como de ir viendo qué pasaría, pero sobre todo ahorita hay que alertar a la gente en las comunidades donde hay, por ejemplo en Oaxaca, en donde la diversidad de maíz aún sigue presente, pues evitar que eso se acabe, ¿no? Entonces yo creo que podemos trabajar en esta otra parte también, en salvar lo que está, y bueno, pensar en cómo le hacemos para implementar estrategias, pero que sí, yo creo que ahí se requiere como más trabajo de investigación y más acciones, otra vez, ¿no? Articuladas, es lo que puedo decir. Gracias. Ahora vamos a tener un receso y vamos a tener refrigerios del colectivo Consumo, Producción, Intercambios Zacahuitzco, y los productos que integran el refrigerio son de la milpa, maíz azul, frijol y quintoniles. Básica de la cocina mexicana, jitomate, cebolla, chile, pasote, cilantro, tamarindo, ajonjolí. Prehispánicas rescatadas, amaranto y chía. De las cultivadas de importancia comercial, zanahoria, jícama, pepino, apio, betabel, limón, coliflor, y productos de la agricultura traída por los españoles, trigo y queso.